En México hay multitud de costumbres, rituales y formas de magia y brujería. Entre ellas, las que a continuación se presentan. Ingestión del hongo nanácatl. Hay gente que come el nanácatl, hongo alucinógeno considerado sagrado y que tenía un sentido algo así como de comer la carne de Dios o carne divina. Más o menos esto se decía de una manera figurada. Desde luego que quienes esto hacen lo llevan a cabo con el mayor respeto, no como comer cualquier cosa, sino en busca de una experiencia espiritual, y efectivamente la obtienen. Su conciencia se ve alterada y supuestamente expandida, por lo que habría que preguntarnos si este hongo provoca alucinaciones o tiene en su composición alguna sustancia que, por decirlo así, altera la frecuencia a la que funciona el cerebro, como si de un radiosintonizador se tratase, capacitando así a quien ha ingerido el nanácatl para percibir lo que habitualmente no es posible. Los Teciuspeuque. Hay algunos individuos que debido a su actividad eran llamados Teciuspeuque. Lo que hacían estos hombres era alejar las nubes de lluvia indeseada. Hacían muchos conjuros y rituales de magia, movimientos de manos y señales para disolver o ahuyentar las granizadas, las tormentas, las precipitaciones pluviales dañinas. Estos hechiceros protegen al pueblo del Coatequitl, del golpe de rayo, de inundaciones, pérdida de cosechas, desgajamiento de cerros y eventos trágicos relacionados a las lluvias excesivas. Los Tetonalmacani, dadores o restauradores de la energía tonal. Cuando un niño enferma de espanto, debido a haber sufrido una caída o por algún suceso que lo asustó, los padres acuden a médicos especialistas en este tipo de males. El médico revisa al niño, le ve cuidadosamente la mano, luego le toma los cabellos de la coronilla y se los jala hacia arriba, hace invocaciones y oraciones al sol, le pide a éste que tenga piedad del niño y le devuelva la salud, que le conceda tener un buen destino. Se considera que el sol, Tonatiuh, tiene el poder y la autoridad para conceder lo que se le pide. El ser humano lleva en su interior la partícula solar llamada tonal, lo que en español podríamos llamar espíritu, provista por Tonatiuh, el sol. Cuando alguien sufre un trastorno energético, era lógicamente a Tonatiuh, el sol, a quien se recurría como la entidad apropiada para el caso, dando por hecho que éste era sensible a los ruegos y peticiones. Cuando el curandero ha hecho sus invocaciones y ruegos, le señala una línea al niño desde la punta de la nariz hasta el punto alto de la cabeza en que se encuentra la abertura o división craneana, esto con un poco de tabaco pulverizado. De esa manera proceden los curanderos llamados Tetonalmacani, dadores o restauradores de la energía tonal. Los Atlautlachixque, videntes a través del agua. Estos videntes o adivinos se valen del agua para potenciar su sensibilidad. Toman un cuenco, lo llenan de agua y luego arrojan allí 7 maíces. Después el adivino entra en trance. Cuando despierta, tiene las respuestas que se requieren de él. Hay distintos tipos de brujos y adivinos que utilizan las cualidades del agua para obtener conocimientos y capacidades que en estado normal no tendrían. Cada mago o brujo, según sus características propias, desarrolla su propio método adivinatorio o de sanación.
Hay algunos que alcanzan una efectividad difícil de creer. Hacer uso de alucinógenos para obtener conocimiento. Algunas personas ingieren hongos, plantas y cactos que agudizan y magnifican algunos sentidos, a la vez que adormecen otros. Desde luego que quienes esto hacen se autoinducen trances profundos. Estas son prácticas sagradas para quienes las ejecutan y se deben realizar con respeto y conocimiento. Hay quienes usan el ololiuhki, otros el peyote o los hongos. Algunos creen que estas plantas y hongos son el cuerpo físico de alguna deidad, por lo que al comerlos se entra en contacto con esta o estas entidades. Se dice que a quien ingiere el ololiuhki se le abre la visión y percibe la presencia de una persona de piel negra que le responde a todas sus interrogantes. Los que hablan con Dios. Otros adivinos pretenden que durante sus trances hablan con Dios u otras entidades de distintos órdenes. Cuando alguno de estos adivinos sabe que habrá de tener un trance, se encierra en un lugar donde nadie pueda interrumpirle o perturbarle. Entra en un estado profundo en el que se encuentra fuera de sí. Se comporta como si estuviera loco, hablando y comportándose como si estuviese comunicándose con alguien. Habla, gesticula, hace ademanes. Alguien a quien se le ha pedido de antemano que permanezca como observador, se mantiene atento a todo. Cuando el adivino sale de su trance, el testigo deberá repetir de manera pormenorizada la totalidad de lo que recuerde. Cualquier detalle de lo que vio, oyó y percibió es importante. Al hacer el recuento de toda esta información, esta resulta ser bastante certera y sustanciosa. Los que sacan las enfermedades en forma de piedras. Hay algunos curanderos que se hacen llamar Tetlacuicuilique, que supuestamente tienen el conocimiento para sacar las enfermedades en forma de piedrecitas. Cuando el paciente llega pidiendo ayuda, el curandero toca la parte afectada, busca en el cuerpo el motivo de la afectación, comienza a frotar y jalar algo que supuestamente se encuentra dentro del organismo del paciente hasta sacarlo por la piel de éste. Luego muestra a la persona que ha recibido el tratamiento una piedra que pretendidamente es el origen de la enfermedad o supuestamente la enfermedad misma, solidificada en forma de pequeña o pequeñas piedras. Desde luego, al estar estas piedras fuera del cuerpo, se considera que la persona ha quedado libre del mal que le aquejaba. A estas piedras les llaman Tecpatotontin, a otras Ascachalli y a otras Itztetl. Los que armonizan la energía tonal de los niños. Algunos curanderos pretenden arreglarle a los niños su energía tonal, colocándoles a sus pacientes pedrezuelas sobre sus cabezas, haciendo pases con ellas en la coronilla del infante. Con ello buscan arreglar, modificar, armonizar la fuerza vital del niño. Los que ven el destino en el agua. Hay otros videntes que, cuando alguien los consulta, toman un cuenco grande con el fondo pintado de un color verde oscuro, lo llenan de agua y fijan su vista en él, hasta que obtienen vistazos acerca del asunto del que se les pregunta. Si se trata de un asunto de salud, le dicen al consultante si su enfermedad es grave o leve, si habrá de sanar o morir. Estos adivinos suelen ser muy certeros. A estos videntes los llaman Atlanteitaque. Como estos, hay otros magos, brujos y curanderos que usan de una u otra manera el agua para intensificar su sensibilidad
y obtener información sobre causas y asuntos ocultos o inaccesibles. Los caminantes nocturnos que echan fuego por la boca. Se sabe que en los caminos alejados de la ciudad o de los pueblos, en lugares lúgubres y solitarios, andan por la noche unos llamados tlahuipuchme. Estos van alumbrando, se ven desde lejos. El noctámbulo que se lo encuentra se alegra al pensar que es una persona normal que trae una antorcha para alumbrarse, alguien que servirá de compañero en aquellos lugares tan tenebrosos. Al acercarse se da cuenta que aquello con lo que aquel hombre alumbra no es una antorcha sino un fuego que sale de su boca. A veces estos hechiceros andan caminando en penumbras y solo encienden su lumbre cuando tienen cerca a la persona a quien quieren espantar. La intención es hacer que la víctima pierda la razón o incluso la vida, debido a la gran impresión que le ocasiona aquella visión. Los teciutlasque son cierto tipo de nahuales que efectúan rituales y hacen conjuros para evitar que caiga el granizo, ahuyentan las nubes de tormenta y evitan los desastres que éstas ocasionan. Los ilusionistas. Algunos hombres son hábiles creando ilusiones. Pueden hacer creer a cualquiera que están ante animales peligrosos, cuando en realidad tienen ante sí simples objetos inanimados. Pueden crear en la mente de alguien la clara imagen de una serpiente que les ataca o que una pedrezuela sea percibida como una araña peligrosa o un alacrán, y así manipulan y distorsionan lo que la gente ve o lo que creen ver. Tienen el conocimiento requerido para torcer la percepción de las personas. Es de creerse que estas habilidades son usadas de múltiples maneras. Los metamorfos. Tal vez la faceta más conocida de los nahuales es aquella de los que toman formas animales. A veces toman forma de perro, de coyote, de tlacuache o de algún otro animal, según su conveniencia. Algunos creen que estos magos cambian su cuerpo a otra forma física, mientras que otros piensan que esas formas no son sino proyecciones mentales o incluso materializaciones a distancia, es decir, que mientras el hechicero está en trance o en un tipo de meditación profunda, proyecta una imagen tangible, física, tan física y tangible que se le puede capturar o hacer daño, incluso matar, aunque todo esto pueda no ser tan fácil, ya que el mago, cuando quienes lo persiguen se le han acercado tanto como para atraparlo, éste tiene la habilidad de cambiar rápidamente de forma, siendo ahora un búho, ahora un reptil, ahora un guajolote o cualquier forma animal que le facilite escabullirse de entre las manos de quienes pretenden capturarle.